En los episodios 5 y 6 de Daredevil Born Again, tuvimos referencias y guiños no solo a varios de los cómics de Marvel, sino a series y películas del UCM, con personajes que reaparecieron, escenas que se conectaron y hasta homenajes a Thanos y las Gemas del Infinito. E incluso, como te mencionaré más o menos a la mitad del video, me condujo a un posible easter egg que se dejó desde el inicio de la temporada, pero que yo recién noté y que nos da luz sobre el ya confirmado regreso de Foggy Nelson a la serie. Y empezamos con lo que debería ser muy obvio, pero si eres de los muchos que ni por casualidad vio Miss Marvel o la película donde se juntó con sus amigas, debes saber que el subgerente del banco no es solo un admirador cualquiera de esta heroína. Esta es ella, justo aquí. Es un Funko personalizado en su honor. Sino que es su propio padre, Yusuf Khan, a quien le vemos justamente hacerle una llamada donde nos enteramos que ella se encuentra en California con unos amigos. Disculpe, perdón. Mi hija, Kamala, está en California. Visita a unos amigos allá. Amigos que muy probablemente sean el nuevo grupo de héroes que veremos en Avengers Doomsday, ya sean los Vengadores de la Costa Oeste, los Nuevos Vengadores o los Jóvenes Vengadores. En cualquier caso, seguro que uno de esos amigos es Kate Bishop, la alumna de Hawkeye, con quien incluso ya se encontró en la escena postcréditos de The Marvels. Las máscaras de los ladrones del banco, que como ves son de diferentes colores, son un guiño a las Gemas del Infinito que pudimos ver en películas anteriores del UCM, siendo estas amarilla, azul, verde, roja y violeta. Pero ¿qué pasa con el naranja que corresponde a la Gema del Alma? Pues simplemente dime de qué color era el diamante que los ladrones se querían llevar. Y hablando de colores y capuchas, el ladrón que llevaba la de color verde podría ser un guiño a Sin Eater, el devorador de pecados como lo conocemos en español, siendo varios personajes quienes han usado este nombre en los cómics de Marvel y que se caracteriza por llevar una capucha justamente del color mencionado. Su primera aparición tuvo lugar en Peter Parker, el espectacular Hombre Araña número 107 en 1985. Si bien para tu papá esta referencia sería fácil de entender, puede que para las nuevas generaciones no lo sea tanto, y es que cuando el ladrón le dice a Matt ¡De rodillas, Stevie Wonder! Lo llama así por el cantante de música soul, jazz y algo de funk que brilló en la década de los 80s y que al igual que Daredevil también es ciego. El orfanato que Matt menciona cuando es interrogado por uno de los ladrones, no lo sé, fui criado en un orfanato. Pobrecito. es el orfanato Santa Inés que ya había sido mencionado en la serie de Netflix, que por supuesto es donde se crió después de la muerte de su padre y donde también se reveló que una de las monjas de dicho lugar, la hermana Maggie Grace, era en realidad su madre. Por si no lo notaste, la detective Kim, que aparece para negociar con los ladrones, es la misma con quien conversaba Cherry en las primeras escenas del capítulo 1. Por cierto, ya que mencioné el capítulo 1, hubo un detalle interesante en este que se me pasó mencionarles. Se trata de la dirección de Nelson, Murdock and Page, la cual como vemos aquí es el número 468. ¿Y qué tiene eso de particular? Pues que fue justamente en Daredevil número 468 donde vimos la historia La vida secreta de Foggy Nelson, en donde este finge su muerte. Así que ahora la pregunta es, ¿será que el regreso de Foggy en la siguiente temporada será a través de voces en la cabeza de Matt como podíamos anticipar por su conversación con Frank? Él te habla, ¿no? Oyes su voz. ¿La oyes, no? ¿O será que en realidad Foggy no está muerto y todo se trató de una escenificación? Y hablando de la numeración en los cómics, la caja donde se encontraba guardado el diamante que los ladrones buscaban es la número 407. Pues bien, quizá no tenga nada que ver, pero por si acaso te cuento que en Daredevil volumen 2 número 27, que como ves en la imagen corresponde con el 407 desde el inicio de su publicación, se muestra el momento en que Ben Urich, personaje que también apareció en la serie de Netflix, es informado de la muerte de Kingpin, y a su vez es también donde tiene lugar la primera aparición de Cherry. Simple casualidad, homenaje al veterano de la policía o anticipo de lo que puede pasar con el actual alcalde. Cuando Yusuf le pregunta a Matt ¿qué clase de abogado es usted? la respuesta que este le da Uno bastante bueno. es en referencia a lo que el propio Matt le dice a Peter en Spider-Man No Way Home, cuando detiene el ladrillo con su mano. Oiga, ¿cómo hizo eso? Soy muy buen abogado. De vuelta con las capuchas, la que Matt usa al final del capítulo es justamente la de color rojo, lo cual es un guiño no tan sutil al color de su propia máscara de Daredevil. Y ya que nos ubicamos al final del episodio, vemos que Matt y Yusuf acuerdan una visita a Jersey City para cenar en casa de este último, por lo que, a pesar de que al inicio el abogado deja en claro que no conoce a Miss Marvel, Miss Marvel. ¿Miss Marvel? Ujú. No me suena familiar. ¿Eh? parece que finalmente tendrá la oportunidad de encontrarse con ella. Pasando al capítulo 6, durante otra entrega del BB Report, vemos que un chico muestra un video donde se observa a quien él llama un espadachín. ¿Dónde lo aprendió? Es como un espadachín. Espadachín, si estás viendo esto, sigue haciendo lo que haces, porque los policías aquí
no hacen demasiado. En realidad, se trata de Swordman, quien hizo su debut en el MCU en la serie Hawkeye del 2021, siendo inicialmente el prometido de la madre de Kate Bishop, aunque luego de que ésta lo incrimina, se alía justamente con Kate y Ojo de Halcón para la batalla final contra la mafia de los Chandal. Así que Swordman pudo haber sido el padrastro de Kate, quien fue discípula de Hawkeye y que ahora conoció a Miss Marvel, quien a su vez, y como vimos, pronto conocerá a Daredevil. En fin, el universo Marvel sigue mostrando todas sus conexiones. El amigo que visita a Fisk de forma inesperada en su oficina es Luca, uno de los líderes de las 5 familias, y es él quien aparentemente estuvo detrás del robo del banco en el capítulo anterior. Dale esto a Luca. La escena donde estas chicas se acercan a Muse para pedirle una foto está directamente tomada de Daredevil Volumen 1 número 598, con la diferencia de que en esta versión el grafitero sí se toma una foto con ellas antes de amenazarlas, y estas hubiesen tenido el mismo destino que las de la serie si no hubiese sido porque en ese momento llega la policía y pueden escapar, aunque los que no escaparon fueron precisamente los policías, cuyos residuos fueron a parar a un mural con la imagen de The Punisher. Y justamente cuando los hombres de Fisk le muestran la foto de las chicas asesinadas por Muse, este reacciona de manera peculiar. Obviamente se burla de la policía. Será útil. Justo de la misma forma que lo hace en los cómics, donde aprovecha las acciones de Muse con sus pinturas en apoyo de los vigilantes, especialmente a The Punisher, como excusa para la formación de su fuerza de ataque y la consecuente persecución hacia los enmascarados. El arrogante sujeto que habla con Fisk advirtiéndole que no subestime a las personas que están ahí presentes, no es otro que Jack Tuken, el espadachín, que como mencioné antes, era el prometido de la madre de Kate Bishop en la serie de Hawkeye. El grupo de trabajo antivigilantes del alcalde Fisk es algo que también vimos en los cómics justo durante el mandato de Kingpin como alcalde de Nueva York. Esto sucedió durante el arco Devil's Reign, suceso que, ahora que también lo estamos viendo en la serie, confirmaría lo que les comenté en el primer video sobre la intención de Disney de adaptar dicho arco durante esta temporada. Por cierto, esta fuerza antivigilantes tuvo en su mira a personajes como Spider-Man e incluso a los Cuatro Fantásticos. ¿Será que este sea tan solo el inicio de su participación en el MCU? El sargento Cole North, que es parte de este escuadrón antivigilantes, Sargento Cole North, Sí, señor. nacido y criado en Chicago, el mejor de su clase en la academia. es un personaje de los cómics cuya primera aparición fue hace relativamente poco tiempo, siendo esta en Daredevil Volumen 6 número 1 en 2019. En la versión impresa, North, al igual que en la serie, es enviado de Chicago a Nueva York luego de tomar acciones algo desmedidas, pero mientras en la serie es trasladado por coerción a un prisionero, en los cómics esto sucede luego de que le dispara a un chico menor de edad al pensar que este sacaría un arma cuando en realidad solo buscaba su teléfono. Del mismo modo, en los impresos logra atrapar a Daredevil siendo este rescatado por The Punisher, para luego recibir una nueva misión por parte de Fisk, esta vez para atrapar a Spider-Man. Cuando Fisk habla con Adam, vemos que una vez más cuenta una historia iniciando con la frase "cuando era joven". Cuando era joven y pequeño, me enfrenté a hombres 3 veces más grandes. Como les dije en el video anterior, esto es algo recurrente en él, pues bien sabemos que es un hombre de rutinas. Cuando era pequeño, aprendí, observando a mi padre, cómo saber cuando alguien intenta engañarte. Así que pon atención siempre a sus conversaciones, porque seguramente te encontrarás varias veces con este tipo de historias. Y así como con las historias de Fisk, también mantente atento al canal porque en breve subiré el video final con las referencias de los últimos 3 capítulos. En cuanto esté listo aparecerá en esta pantalla, así que dale play para que descubras los detalles ocultos en el tramo final de la temporada.